Todo eso tiene que ver con este panorama mundial que Donald Trump plantea patearle el tablero, terminar con una agenda global marxista que plantea a los países europeos países deficitarios, endeudados, que rompieron con su matriz energética más ventajosa, como por ejemplo la producción desde las centrales nucleares de energía limpia y barata, económica. Buen día, República Oriental del Uruguay, espero te encuentres bien. Buen día, América Latina. Buen día a todos aquellos que siguen con muchísima atención, con respeto y seriedad los planteos que vamos desarrollando en este programa que se emite desde la República Oriental del Uruguay. Lamentablemente, en líneas generales y en los hechos, hoy podemos decir que estamos en la Republiqueta Oriental de Damas, Juanaguay, pero formalmente somos una república y tenemos una constitución que no se respeta, evidentemente, está escrita como si fuera una especie de carta de intención o el mensaje en una botella lanzado al mar y en un mar revuelto donde nadie ve el mensaje y editan comunicados y formulan leyes, elaboran, promulgan, sancionan leyes que no tienen nada que ver con la Constitución que dice cómo tiene que ser la República Oriental del Uruguay. Pero esto no pasa solo en nuestro país, sino que es una práctica mucho más común ya a nivel mundial. Hay un común denominador que está justificado por un plan, justificado en el análisis, por un plan político que es un plan globalista que discute fuertemente que es el enemigo histórico del viejo plan de los estados nacionales con jurisdicción propia, que nace incluso desde aquellas concepciones liberales primigenias de la Escuela de Salamanca, por ejemplo, con Francisco de Vitoria, con Juan de Mariana, con tantos pensadores de aquel entonces, con Vázquez y tantos pensadores que organizaron el derecho que va a ser el derecho moderno de libertades, de representatividad, y muy particularmente de las relaciones internacionales y la jurisdicción de los países como jurisdicciones soberanas sobre el común denominador de los principios universales del derecho que den entonces a nuestras sociedades una organización de garantía en materia de libertades personales, individuales, y que en definitiva las llamadas autoridades del Estado sencillamente sean representantes y no voluntades de autoridad, vicarios de Dios o representantes absolutos de un poder unilateralmente irradiado a las masas, sino todo lo contrario, una interrelación de representatividad y por tanto el ejercicio responsable de esa representatividad. Eso ya se plantea en el siglo XVI, por la gran escuela o la corriente de pensamiento ya republicanista, constitucionalista de Salamanca. Vamos en su momento a analizar todo ese fenómeno histórico, jurisdiccional, institucional, jurisprudencial, de esos grandes juristas españoles que tienen muchísimo que ver con el avance del derecho, de las instituciones de los estados que hoy todavía tienen restos de esas repúblicas democráticas. Lo cierto es que en el mundo hay una gran guerra hoy por hoy entre ese proyecto de estados soberanos, nacionales, con estados fuertes, desarrollados, que protejan a los estados subdesarrollados y en vías de desarrollo, como para que no sean tomados, para que no sean, digamos que, garroneados o conquistados por el comunismo internacional. Hay una gran guerra entre el comunismo frente al proyecto liberal del mundo. Eso Uruguay lo está viviendo de modo, yo te diría, drástico, prácticamente como un laboratorio y encarnizadamente una propuesta política claramente socialista, socializante, y que a su vez nos plantea una organización política para delinquir contra el Estado, como lo vimos ayer en las sendas notas vinculadas al disparate tributario, a la evasión tributaria, a la actitud delictiva de Cecilia Cairo y de muchas más personas que evidentemente van a ser, bueno, tapujadas, encubiertas por una justicia fiscal que de justicia tiene poco. Lo cierto es que en este contexto mundial hay un panorama aparentemente de incertidumbre desde el punto de vista económico, financiero e inclusive respecto a algo que es clave. Vamos a tratar este tema hoy.
respecto a algo que es fundamental para los mercados, para la previsibilidad de los modelos económicos, para el modelo económico que cada ministro de Economía asuma como modelo de economía respecto a las políticas públicas en materia tributaria, financiera, en materia de estímulo a la inversión y sobre todo en materia de relaciones comerciales internacionales, para ir, bueno, desarrollando una balanza comercial, que es ese mundo de relaciones comerciales que los países van teniendo y que es un indicador muy fuerte del desarrollo económico de los países. Ya los economistas coinciden todos en que no alcanza a contener indicadores como el crecimiento del Producto Bruto Interno, si bien es muy importante, y ver la tasa de crecimiento, digamos que la velocidad de ese crecimiento, si hay aceleración, desde dónde se parte, si se desacelera el crecimiento del Producto Bruto Interno, que en definitiva es el volumen total de las riquezas que produce un país. Ese es el Producto Bruto Interno neto. Pero ese Producto Bruto además tiene liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un porcentaje de económico de inversiones, de rentabilidad. Nuestros países no lo tienen, son deficitarios. Hablamos crónicamente de déficit fiscal. Si hablamos de déficit fiscal, hablamos de economías que están endeudadas, que más allá de lo que crezcan en su Producto Bruto Interno, no les alcanza la plata que producen para cubrir la deuda que está sosteniéndose en el tiempo. Estamos en una economía mundial de países que contraen deuda y tienen la voluntad política de someterse a esa condición de ser países endeudados y deficitarios. Inclusive los países europeos han naturalizado el concepto del déficit fiscal cuando en verdad se tendría que hablar de economías desarrolladas con superávit. Lo estaba logrando Brasil con el gobierno de Bolsonaro. Ahora con Ignacio Lula da Silva se desplomó ese proyecto también liberal, abierto, de incentivo a la productividad que estaba desarrollando el eminente economista Guedes, un economista que proviene de la escuela económica más avanzada, de esas escuelas económicas de la escuela austríaca y de Chicago, apelando precisamente al tecnicismo económico de un banco central autónomo, a la liberación de la moneda, el libre cambio, y al estímulo exonerativo de impuestos para la inversión, para atraer capital. Habían logrado con reducción de gastos, con un gran ajuste fiscal, con incentivo a la inversión de capital, con un intento de hacer renacer en Brasil, por ejemplo, el proyecto industrial de Minas Gerais, de San Pablo, el proyecto de la Brasil industrial, la Brasil de la industria del acero, de la industria automotriz, la industria pesada, de maquinaria, que hubiera permitido que Brasil ya sea un país desarrollado, cosa que no lo es. ¿Por qué? Porque está trancado permanentemente por las propuestas socialistas, comunistas de Ignacio Lula da Silva, del PT, de esa fuerza congregadora de una sociedad que está idiotizada también con la idea socialista y por supuesto un movimiento político muy fuerte que es nada más y nada menos que el movimiento político que ha creado el Foro de San Pablo junto a Fidel Castro. Todo eso tiene que ver con este panorama mundial que Donald Trump plantea patearle el tablero, terminar con una agenda global marxista que plantea a los países europeos países deficitarios, endeudados, que rompieron con su matriz energética más ventajosa, como por ejemplo la producción desde las centrales nucleares de energía limpia y barata económica para darle más rentabilidad y competitividad a su industria productiva, producir más petróleo porque lo pueden hacer, pero tienen el impedimento de la Unión Europea, que está con las banderas ecologistas, ambientalistas, como diría el periodista español eminente, historiador y filólogo español de cuño liberal, Federico Jiménez Los Santos, las sandías europeas. Es decir, los verdes, el movimiento del Partido Ecologista Verde de origen alemán, que instruye a todas, digamos, las huestes marxistas ambientalistas, es una de las corrientes de la revolución marxista, y claro, son verdes por fuera, pero son rojos por dentro, como las sandías. Es decir, es el Partido Comunista que desde dentro trabaja con la idea de las energías limpias, renovables, que de limpias y renovables no tienen nada.
Está advirtiendo acerca de esto Elon Musk, está advirtiendo que con la inteligencia artificial por un lado y con las energías eléctricas, como por ejemplo la producción masiva de coches eléctricos, de autos, de camiones, camionetas, motos, trenes eléctricos, bueno, se está produciendo un enorme gasto de energía que va a hacer colapsar al mundo porque necesita muchísima energía eléctrica y muchísima energía acuífera del agua. Requiere mucha agua, requiere mucha energía, requiere mucha producción. Se están instalando muchísimas estaciones de servicio que suministran esa energía eléctrica a los coches como lo hacen las estaciones con el petróleo. Pero eso va a requerir una inmensa conectividad eléctrica con muchísima producción de energía. ¿De dónde va a salir esa energía eléctrica? Los paneles solares no sirven para nada respecto a eso. Los molinos de viento son una quijotada. Entonces, ¿desde dónde se va a producir la energía eléctrica? ¿Desde dónde se va a sustituir un elemento escaso como el agua, que requiere muchísima de ella, tanto la energía eléctrica a producir? ¿Desde dónde? Desde el hidrógeno, que gasta muchísima agua para producir un porcentaje mínimo del hidrógeno. ¿Desde dónde? La inteligencia artificial, que requiere muchísima energía del agua. Bueno, evidentemente hay una reformulación de todo esto desde la administración de Donald Trump, que plantea un Estados Unidos que se fortalezca en su aparato industrial, que vuelva a ser el Estados Unidos industrial, de la industria pesada, de la maquinaria, de la tecnología avanzada, y no simplemente un Estado convertido en el financiador, en el país de servicios financieros y de producciones primarias, como las grandes producciones cárnicas, de granos y de energía. Con Donald Trump creció muchísimo la producción petrolera, transformándose Estados Unidos en el principal país productor de petróleo, con más de 19 millones de barriles por día. Sí, me escuchaste bien. Más de 19 millones de barriles de petróleo por día. Los países más petroleros del mundo, como es el caso de Arabia Saudita, también Rusia, inclusive Brasil, no llegan a producir más de 5 millones de barriles por día. Por ejemplo, otro país gran productor de petróleo como México no supera los 2,5 millones de barriles por día. Argentina ahora va a comenzar a producir petróleo desde Vaca Muerta y se calcula que en una primera etapa llegará a la producción de 2 millones a 2,5 millones de barriles por día, también con una producción gasífera importante. Estados Unidos se plantea país alineado, estratégico con la economía de Javier Milei. Javier Milei liberó ya entonces al cepo, rompió el cepo cambiario, se va a dar la unidad cambiaria y la libertad cambiaria en Argentina y empezará entonces la inspiración real, la credibilidad de un mercado de inversiones en un país maravilloso, gigantesco, con muchos recursos naturales y población aún muy capacitada. Por supuesto, también con capitales argentinos en el exterior que paulatinamente entrarán a tener confianza en el modelo económico que día a día va pugnando por vencer el modelo populista, socialista del Foro de San Pablo, incluso a pesar de la gran guerra informativa que está instalada también en Argentina. En el mundo pasa exactamente lo mismo. Hay una enorme, una inmensa guerra informativa, catastrofista, alarmista, que dicen que lo de Trump, bueno, está provocando grandes distorsiones económicas, que su guerra arancelaria va a producir una enorme inflación y recesión en los Estados Unidos, peor que la de la crisis del 2008, peor que aquella crisis de la edad o la década de la depresión con el crack del 29, cuando no es así. Yo estoy siguiendo a un gran economista español, doctor en economía, docente universitario, discípulo de Jesús Huerta del Soto, amigo de Federico Jiménez Los Santos, amigo de Javier Milei, hoy por hoy asesor de fondos de inversión multimillonarios en Londres. Es asesor económico y diseñador de modelos económicos para uno de esos fondos que manejan más de 800.000 millones de dólares en el año. Y con otro fondo de inversión que es más chico, pero que hablamos también de millones de dólares, de miles de millones de dólares. Me refiero a Daniel Lacalle, editó varios libros y nos explica a ciencia cierta, con una exposición muy estructurada y muy ordenada, de qué se trata este gran cambio económico mundial. Sería un lujo en algún momento poder contar con él, tenerlo como entrevistado, consultarle sobre temas puntuales, repasar sus videos y tomar desde ahí nota y hacerle preguntas concretas. Pero yo voy a hacer este juego. Te voy a poner
un poquito lo que él dice al comienzo de uno de sus videos, a ver si se logra captar por este micrófono. Estamos viendo el movimiento de la moneda de reserva del mundo y de los bonos de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo que nos dicen que esto es el colapso total? ¿Y es cierto? Vamos a hablar de todo ello y qué te afecta a ti. El final del dinero como lo conocemos. A ver, ¿será así? ¿Será así? Vamos a ver. Todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. Ya está en preventa a disposición de todos vosotros mi nuevo libro, El Nuevo Orden Económico Mundial. Muy bien. No dejéis de comprarlo y leer lo que pienso sobre lo que está pasando en el ¿Y mundo qué está y pasando en el el mundo, origen Daniel? del A ver, fin. ¿el final? Estados Unidos como ¿El el final motor de la deuda de del Estados mundo. Unidos? Sí. ¿Es esto lo que estamos viviendo o estás viviendo en un entorno de propaganda demasiado cuestionable? Vamos a hablar de todo ello detalle por detalle, porque hay un montón de cosas que no te están contando y que solamente vas a ver en este canal. Acompañadme. A ver, Lo primero que has oído ha sido que está dándose un colapso absoluto del dólar y que además la deuda de Estados Unidos está desplomándose. Bien, pues si ves la evolución del dólar ajustado pon una por gráfica acá. del dólar en el que se juntan todas las monedas con las que comercia ajustadas El por el dólar está allá Banco arriba. de Estados Unidos. Pues el nivel del dólar, ¿de acuerdo? Se mueve perfectamente dentro de lo que es la tendencia en la que se ha movido en los últimos años. De hecho, esta corrección que estamos viendo aquí no es muy diferente a la que se dio en el año 2022. De hecho, es mucho menor a la que se dio en el año 2022 con bueno, pues con la percepción de ese aumento importante de la inflación. Pero fijaos que no es muy significativo y desde luego no está ni muchísimo menos el nivel por debajo de los niveles a los que estaba, por ejemplo, pues en 2019, etcétera, ¿no? Eso es importante. Bueno, él está explicando que el nivel del dólar está a un nivel mucho más alto que en años como el 2022, años anteriores también, en cuanto a la tendencia preferencial de los mercados a invertir en dólares, el dólar como esa moneda internacional, el dólar tan internacional como el inglés o el español como idiomas. El dólar está muy bien posicionado, los grandes capitales del mundo invierten en dólares, tiene una tendencia cada vez más alta, de una tasa preferencial alta, todo eso lo va demostrando él, y también dice que esa deuda interna, que se plantea muy, muy alta, y los informes catastrofistas dicen que se va a desplomar la economía americana si Trump sigue con esta guerra arancelaria, provocando recesión por un lado, incertidumbre económica, digamos que subiendo la inflación y a su vez retrayendo a los mercados inversores con una deuda interna de 31 millones de dólares. Bueno, hay un bono de vencimiento a 10 años que no es de 31 millones de dólares, sino de mucho menos, pero a su vez, en su gran mayoría, en más del 90 y pico por ciento, es deuda de los norteamericanos, es deuda interna. Por lo tanto, no es deuda que tenga que pagarle a agentes externos, a acreedores del exterior, sino que es la deuda interna que se va generando en los Estados Unidos a través de pésimas políticas que ha desarrollado el Partido Demócrata. Esa deuda es, digamos que solventable, sustentable, y se va dando una tendencia, y se va a ir dando una tendencia de mayor crecimiento económico a medida que Estados Unidos se vaya volcando a la economía productiva, cada vez más productiva. Se va a disparar más inclusive la producción petrolera, de gas, y también la producción en distintos rubros industriales. Hoy por hoy con Estados Unidos, 58 países ya negocian vivamente, de modo proactivo,
las nuevas políticas arancelarias. Es decir, Trump lo que tuvo que hacer es forzar al mundo a restablecer, digamos, la casa planetaria, a reordenar la casa, porque estaba en mucha desventaja respecto a barreras arancelarias, a topes muy altos arancelarios para los productos de los Estados Unidos e inclusive compitiendo con el dumping, también chino, y a su vez con muchísimas trampas con mercados negros que se van dando a nivel internacional. Donald Trump entró a sincerar la situación económica mundial y, por supuesto, desde un país muy poderoso que plantea que quiere ser otra vez ese país con autoridad política internacional y económica para reordenar la Organización Mundial del Comercio, que ya es también una burocracia que no se hace cargo de estas asimetrías económicas a nivel mundial. Vamos a ir viendo este panorama en el curso de este año. Vamos a intentar consultar a economistas de prestigio en esta región, economistas argentinos, uruguayos, para ver que no hay nada catastrófico, que el dólar va a seguir siendo la moneda muy fuerte, que el dólar en sí es la moneda más fuerte del mundo, la más apetecible. Te paso un dato, en plena pandemia, el 70 al 72% de los empresarios mundiales se refugiaron en el dólar. Están los BRICS, que es ese intento chino de crear una gran comunidad, digamos, económica, mundial, que según ellos plantean la fluidez, de ese mercado, con bajas barreras arancelarias, pero después vamos a ver que no es así. Y por otro lado, ya la Unión Europea, que está buscando las maneras de negociar también con Estados Unidos, y la Unión Europea ahora desde los países nórdicos plantean su fuerte iniciativa, su, digamos, visión positiva para establecer un tratado de libre comercio con el Mercosur. Mirá cómo viene la mano. Vamos a ver cómo resuelve todo esto la cartera ministerial de Gabriel Odone. Vamos a ver qué resuelve en materia económica este gobierno, muy particularmente a partir de su proyecto de ley presupuestal. Vamos a ver qué régimen impositivo va a establecer esa ley presupuestal de este gobierno del Frente Amplio. ¿Qué presión fiscal va a dejarnos? ¿Va a mantener esta presión fiscal? ¿Va a mantener la regla fiscal? Es decir, el gasto va a estar preestablecido sin gastar más y más y más a lo loco. Se establecerá una regla fiscal de acuerdo a la orientación de la inversión de los dineros públicos. Se establecerá una orientación clara de la transferencia de los recursos económicos por la vía impositiva para determinadas áreas del Estado. Eso es lo que está planteando Gabriel Odone. Se exonerará a la inversión extranjera. Se dará, por supuesto, la protección a las inversiones. ¿Se va a sostener el régimen venturoso de los fondos de inversión traccionados por las tres AFAPs privadas y la AFAP del Estado, que ya llevan producidos un volumen económico global, digamos, colectivo, de más de 26.000 millones de dólares? ¿Bajarán los impuestos? ¿Seguirán los impuestos a las jubilaciones y pensiones o bajarán los impuestos a las jubilaciones y pensiones? ¿Seguirá el IRPF como está o incrementarán el IRPF? ¿Qué pasará con el impuesto al patrimonio? Eso que tanto reclamaba la, digamos, evasora compulsiva y serial de Cecilia Cairo, cuando planteaba incrementar la tasa impositiva del impuesto al patrimonio en un 25%. Qué disparate, ¿verdad? Por eso yo les digo que apenas uno abre la ventana y ve cómo está el mundo, cuando la vuelvo a cerrar y me meto en en este país, me di cuenta que estamos viviendo en una damajuana de 3,5 litros de un vino muy berreta, un vino lija, donde, claro, si nos quedamos con lo que nos dicen acá, con una prensa militante, cooptada, que milita por omisión, que son simplemente noteros, que leen las noticias, que no hay masa crítica, que no hay debates en serio, que no hay grandes economistas ni juristas que debatan qué proyecto de país tenemos que tener en este contexto mundial cada vez más acelerado, más exigente, más competitivo, más agresivo también y convulsionado, bueno, es evidente que estamos viviendo dentro de una damajuana de 3,5 litros de un vino lija, porque se sabe que el vino en damajuana es el vino que consumen los que no tienen tanto dinero, los que consumen un vino que no es de buena calidad. Pero vivir dentro de esa damajuana con ese vino, bueno, es vivir embriagados con una sustancia
que nos intoxica y nos hace muy mal. Vamos a ir desarrollando temas vinculados a este contexto mundial, a esta geopolítica en lo económico, en relaciones comerciales, en las balanzas comerciales, las alianzas que se van a ir dando a nivel mundial y este estado de tensión incluso que amenaza con una conflagración mundial, con una tercera guerra mundial. ¿Será así? ¿Se dará definitivamente? ¿Se abrirá un gran campo de batalla y un escenario más determinado y más claro de una tercera guerra mundial? Porque en guerra ya estamos. Hay guerra cibernética, guerra informativa, hay guerra directamente, Rusia invadiendo Ucrania, hay guerra ideológica dentro de cada uno de nuestros países, hay una guerra enorme a nivel continental, hay una guerra que plantea Donald Trump con Marco Rubio a los inmensos cárteles de la droga que financian a las organizaciones de izquierda nucleadas en el Foro de San Pablo. Hay una guerra enorme contra regímenes totalitarios como el de Venezuela, Nicaragua, Cuba. Hay una guerra enorme contra el peligrosísimo régimen de Corea del Norte. Una guerra enorme con el peligrosísimo psicópata autócrata que es Vladimir Putin. Una guerra enorme con el enemigo principal, por supuesto que es sofisticado, cauteloso, estratega, que es China con el Partido Comunista Chino. Cuántas cosas, y otro enemigo brutal, peligrosísimo, acechante, como lo es la yihad islámica, el mundo islámico fanático. Estamos en ese mundo. Entonces, cuando vemos que acá una ministra tiene que renunciar porque no reguló su propiedad inmueble, porque falsificó sus declaraciones juradas ante el Estado, porque comete delito y a su vez se pretende ocultar y tapar el delito de una, digamos, defraudadora fiscal, tributaria, estafadora serial al Estado, es realmente terrible, descorazonador, es decir, da un signo de desesperanza, pero sin embargo hay muchísimos uruguayos, muchísimos ciudadanos, tanto mujeres como hombres, que están librando una gran batalla, una gran lucha y que nos llenan de esperanza, porque hay mucha actividad en las redes sociales, hay muchos uruguayos que despertaron, afortunadamente, hay mucha gente con sentido común, con racionalidad, con ética, con ganas de vivir la vida de modo decente y dejarle a sus hijos y a sus nietos un país decente, porque eso se merece Uruguay, un hermosísimo país, un hermoso proyecto de República Oriental.